Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:33, continuamos en Radioanálisis en este lunes 11 de marzo del año 2024 y vamos a iniciar inmediatamente esta parte con el panel de conversación, con el análisis político, con la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hemos llegado a la mitad del gobierno. Hemos venido desde temprano tratando de hacer algunas aproximaciones al tema. Evidentemente son muy peculiares las circunstancias en las cuales le ha tocado a este gobierno cumplir con sus tareas, partiendo por las características del propio presidente, su juventud, su trayectoria política relativamente corta. Y es por eso que muchos se preguntan si lo que tenemos hasta ahora, que en realidad en términos de transformaciones no es mucho, podrá ser revertido en el tiempo que viene. ¿Cómo ves eso? Sí, es difícil, porque el gobierno, y esto es algo en lo que concuerdan todos los analistas, perdió la oportunidad que tiene toda administración, que son los primeros 6 meses de empujar su agenda. Y al apostar todas las fichas por el proceso constitucional perdió esa oportunidad y ahora estamos en el tercer año, entrando al tercer año de gobierno, que es el año donde se tiene que concretar algunas, por lo menos, de las reformas. Ayer, lo decía más temprano en su informe nuestra compañera Bárbara Payal, por ejemplo, Marco Moreno plantea que el gobierno debe enfocarse en alguna de las reformas, particularmente la reforma previsional, que eso puede ser ya, se puede ir perfilando como el legado del gobierno del presidente Boric, ¿no? El tema de la reforma previsional, que es algo que no ha hecho ningún gobierno de hace más de una década, por lo tanto no es menor. Y fijarse metas que no sean tan ambiciosas, ¿no? Como esta. Claro, porque sería con la fórmula de 4-2 probablemente. Probablemente, claro, sí. El 3-3 está descartado tanto en la Cámara como en el Senado, por lo tanto, insistir en eso sería una derrota para el gobierno. Pero es difícil cuando en un tercer año, que además tiene elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes con voto obligatorio, por lo tanto, el panorama podría cambiar para la centroizquierda, que tiene la mayoría de los municipios. Es difícil en medio de eso tratar de imponer tu agenda en el Congreso cuando no hay incentivos para llegar a acuerdos, algo que lo hemos conversado muchas veces. Así que vamos a ver, porque lo que ocurra en los próximos meses, incluso antes de que empiece todo el debate municipal, que ya lo vamos a estar hablando también, es muy importante. Marzo, abril, ¿no? Son meses bien importantes para que el gobierno pueda ahí sacar adelante alguno de esos proyectos. Sí, hay que tener en consideración que el escenario municipal va a ir cada vez más determinando las inercias o las lógicas del sistema político. Vamos a estar hablando crecientemente más de elecciones municipales que de otras cosas, y como el sistema político es uno solo, esto también va a ir de alguna manera colándose en las conversaciones parlamentarias, en las discusiones sobre los proyectos de ley. Pero hay una cuestión que es concreta y que es adicional, que es que las autoridades de gobiernos que tengan la pretensión de postular a cargos de representación popular en las próximas elecciones parlamentarias o presidenciales tienen un plazo en el cual deben presentar su renuncia. Por lo tanto, también a este gobierno, tal como lo hemos conocido hasta ahora, y es porque ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, Monse, llega un momento en el que renuncian algunos ministros, renuncian algunos subsecretarios, para ir volcándose hacia esa otra arista, ¿no? La arista electoral. Por eso cuando hablamos del tercer año, en rigor, en sentido figurado, hablamos en cierta medida como del último también, porque en el cuarto año no queda mucho margen de maniobra, sin perjuicio de que igual hay año legislativo, de que hay proyectos de ley, pero por lo general las inercias terminan yéndose para otra parte. Así es que
es un dilema importante para el gobierno saber cómo va a proceder en estas circunstancias. Lo que propone Marco Moreno es una opción, ¿no? O sea, concentrémonos en uno o dos proyectos de ley y vamos firme por eso. Pero bueno, vamos a ver también de qué manera logra mantener cohesionada la coalición, porque una de las cosas que decía Insulza más temprano es que bueno, esta suerte de fuego amigo que es permanente o que ha sido permanente en el actual gobierno de parlamentarios de distinta índole que se dan lujitos, obviamente termina afectando el rumbo cotidiano de esta administración. Sí, hay dos cosas. Lo primero, que claro, al tener un gobierno de dos coaliciones que se intentó denominar como una alianza de gobierno, pero en la práctica siguen siendo dos coaliciones. De hecho, lo vamos a conversar más adelante, pero se llega al punto de que hay partidos que sostienen que debieran haber dos candidaturas presidenciales del sector, ¿no? De esta alianza de gobierno. Y que muchas veces compiten entre sí, compiten por cupos en materia electoral, pero también compiten respecto de las relaciones de poder dentro del gobierno. Y eso lo hemos visto harto en estos últimos 2 años. Y lo otro que tú hacías mención respecto del último año es mucho más testimonial el último año. O sea, lo hemos visto en todos los gobiernos, ahí es cuando se presentan proyectos que no tienen viabilidad legislativa. Lo hizo, por ejemplo, la expresidenta Bachelet con la reforma a la nueva Constitución, con la reforma previsional, ¿no? Son proyectos que quedan ahí y se sabe que probablemente la siguiente administración no les va a dar continuidad. Por lo tanto, claro, para que no se diga que no se hizo. claro, más bien una señal que una disposición real a sacar adelante esos proyectos. Bueno, saludamos a esta hora de la mañana al académico de la Universidad de la Frontera, Carlos del Valle. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, ¿cómo ves el segundo año del gobierno, la mitad del gobierno? ¿Cuál sería tu resumen de tu apreciación? Bueno, diría con muchos desafíos, ¿no? Con una agenda, digamos, de trabajo intensa, con requerimientos, digamos, por un lado de cumplir un programa, pero también de afiatar eh, internamente, ¿no? Los distintos actores que hay, que integran el gobierno, ¿no? Yo diría que esos son los dos grandes ejes, me parece a mí, de lo que viene, ¿no? O sea, afiatar el sector, ¿no? Y por otro lado también cumplir con algunas cuestiones del programa que se habían planteado y que hasta ahora se ven a veces, a ratos, ¿no? Un poco lejanas. Ahora, Carlos, en términos políticos, comunicacionales, simbólicos incluso, este gobierno es parte de un sector que venía a impugnar, ¿no? A la política. Se hablaba de esta nueva forma de hacer política, ¿no? Llega a la moneda con un discurso transformador, una agenda muy ambiciosa, con una minoría en el Congreso. Eso nunca hay que sacarlo del análisis, pero con una serie de reformas, de proyectos y este eslogan de que se va a cambiar el modelo de desarrollo, entre otros, ¿no? Y lo que tenemos en concreto es que la agenda de seguridad, y una agenda de seguridad que tampoco es propia del gobierno, con un enfoque propio, es lo que se ha tomado básicamente este año, ¿no? Porque el 2022 estuvo muy marcado por el proceso constitucional. ¿Cómo ves eso en términos, insisto, políticos, simbólicos, comunicacionales, ¿no? Este tránsito que ha dado el gobierno del presidente Boric de representar una cosa, y ahora la verdad es difícil poder identificar qué es lo que representa este gobierno. Claro, que cuesta identificar qué es lo propio, ¿no? Yo también coincido en que la agenda ha sido, digamos, sobrepasada por la cuestión de la seguridad, y yo creo que ese es el tema que por lo menos constantemente tiene envuelto al gobierno. Y ese tema, digamos, esa parte de la agenda no podemos decir que con el énfasis que tiene es propia, ¿no? Es una forma de ver también la cuestión de la seguridad muy distinta a la que el gobierno había planteado. Pero yo creo que el desperfilamiento más fuerte está en el sentido de haber ingresado, ¿no? Haber sido gobierno con una agenda y hoy día estar con variaciones bastante importantes, ¿no? Con énfasis bastante importantes que no son tan propios, ¿no? Que han sido marcados por ciertas circunstancias,
por ciertas contingencias y de ahí no se ha podido salir. Yo siento que hay una suerte de, digamos, de remolino, ¿no? Que ha sido el que ha atrapado al gobierno de alguna manera y le ha costado salir de esa cuestión. Y no sé si lo puede hacer, digamos, en un plazo tan corto como para poder instalar una agenda más propia, ¿no? Que es la que venía planteando. ¿Ha sido imposibilidad o ha sido incapacidad, Carlos? Uno deduce de antemano que la respuesta es las dos cosas, pero te planteo al menos el dilema. Hemos hecho ya toda la descripción de las dificultades evidentes de carácter estructural que tiene este gobierno para poder hacer más que lo que ha podido hacer, digo, en términos del cumplimiento del programa. Pero por el otro lado también está la pregunta de si las actuales autoridades podrían haber hecho algo mejor o algo distinto por decir algunas cosas, no dejarse imponer una agenda sobre la seguridad pública que es más de derecha, ¿no? O no hacer un mayor énfasis en cuáles son los principios que rigen a este gobierno, independientemente de lo que acto seguido se pueda llegar a cumplir. Bueno, tú sabes, esta es una discusión ha estado abierta en el análisis del gobierno de las últimas semanas y bueno, queríamos ver cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? Hay un problema de circunstancias complejas, pero también de ciertas dificultades estructurales más propias, ¿no? El tema comunicacional, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, ¿no? De, de cierta falta de capacidad para instalar de manera constante, digamos, los temas que son prioritarios para el gobierno. Yo creo que ahí hay un ejemplo muy claro, digamos, de esa, más que imposibilidad, de esa falta quizás de capacidad de ser más constantes, digamos, ¿no? Comunicacionalmente. Sí, recordemos que el gobierno tenía una propuesta en materia comunicacional también, ¿ah? Que a propósito de estos proyectos que quedan guardados en un cajón, es lo que ocurrió justamente con esto, de generar más diversidad en todo el espectro mediático en el país, que es un diagnóstico que se viene haciendo hace bastante tiempo y en el que colaboraron también algunas universidades, incluyendo esta, ¿no? Bueno, Carlos fue uno de los redactores Carlos fue uno de sí. los redactores también. Ahora, hay otras iniciativas que van muy en contra como del espíritu que representa el Frente Amplio, por ejemplo, el tema de la firma del TPP, ¿no? Es una Claro. de ellas. Podemos mencionar, hay una lista bien larga, quizás lo más icónico, la ley Naín Retamal, ¿no? En materia de seguridad. Y ahí uno se pregunta si tiene que ver esto con la llegada del socialismo democrático a tomar las riendas de la moneda, porque finalmente eso es lo que ocurre. Cambian las correlaciones de fuerza después del 4 de septiembre del 2022. Y bueno, con la llegada de Carolina Toá se ve un ímpetu distinto, ¿no? Que va en una dirección distinta que muchas veces tiene ciertas contradicciones. Por ejemplo, en materia de seguridad, lo hablamos la semana pasada con este proyecto que regula el uso de la fuerza, donde iban incluidos, por ejemplo, no solamente mujeres, niños, ¿no? Sino que también migrantes, lo que generó ahí mucha discusión. Y ocurre esto, Carlos, como de cuestiones que no son tan claras, no son tan nítidas, como hay mucha contradicción entre la dirección a la que apunta, por ejemplo, el socialismo democrático y la que quiere impulsar Apruebo Dignidad o ex Apruebo Dignidad, ¿no? El Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Cómo ves tú esa relación a veces difícil entre estas coaliciones que tienen miradas distintas respecto, por ejemplo, de seguridad? Lo vimos en el debate sobre el TPP en materia de política exterior, ¿no? ¿Cómo ves eso? Yo creo que efectivamente hay un cambio, hay un giro, digamos, bastante evidente en el último tiempo. Yo creo que el ingreso, digamos, un poco más protagónico o protagónico directamente del socialismo democrático, ¿no? Se observa con mucha claridad, porque se abrió, digamos, el gobierno a varios temas, ¿no? Que no eran
no eran parte de su proyecto inicial, porque efectivamente, como nos recordabas al inicio, ellos llegan impugnando bastante eh, temas, digamos, ¿no? Que eran más propios de los gobiernos anteriores. Entonces, esa impugnación hoy día ya no es de la misma envergadura, y yo creo que ahí se nota digamos, esa incorporación y cómo se abre, digamos, se abre la agenda, se abren los temas, se abren también las perspectivas sobre determinados temas, y se termina discutiendo cuestiones que no eran parte, digamos, de los principios un poco más, digamos, más programáticos del inicio, ¿no? O sea, discutiendo si el tema de los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Que genera toda una discusión, eh, no habría sido, digamos, una discusión que se habría quizás recibido de la misma manera en un programa original, pero yo creo que ahora están esas aperturas que para ciertos efectos políticos en realidad no siempre son aperturas, ¿no? A veces son flancos que se abren, ¿no? Para otros casos son aperturas, digamos, que pueden hasta ser interesantes. Mm. Sí, bueno, ustedes se acordarán, a quienes nos están escuchando y viendo en estos momentos, que la semana pasada hablábamos de que el super lunes probablemente iba a ser ¿no? Porque entra la gente a la universidad, por lo tanto hay más tacos, se ve más gente en las calles, y parece que nuestra segunda panelista fue víctima de ese super lunes que tuvo ahí algunos retrasos. Cecilia Valdés, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, sí, efectivamente fue super lunes, además preparar almuerzo para la hija que va en el colegio Sí. aún, entonces se juntó todo un poquito. Pero ya estamos acá y los venía escuchando atentamente, como todas las mañanas, así es que un gusto y saludo a todos y a nuestro profesor también ahí, que lo veo en pantalla. Ya, Cecilia, a la piscina al tiro. ¿Qué te ha parecido el gobierno? Al presidente de tu partido, el diputado Andurraga, le pidieron que le pusiera nota, le puso un 4-5. 4,5. Con eso uno pasa, pero ahí nomás, po. Sí, bueno, eso es una apreciación bien personal, porque no hemos hecho ninguna encuesta en el partido que nos diga un promedio de No sé, notas no sé por eso. para el presidente Boric y su gobierno. Mira, yo creo que primero le ha tocado bastante difícil, porque venía una efervescencia importante luego de las demandas del estallido, ¿no? Y que lamentablemente esas demandas aún no se cumplen. Entonces hay un cierto malestar de la gente que empieza a sentir que es más de lo mismo. Pero también podemos decir que hay ciertos avances importantes que han sido opacados por el tema de seguridad, el tema inmigrante, y que yo creo que son importantes. O sea, mantener, si bien es cierto la inflación subió un poco este mes, pero lograr ese equilibrio fiscal ha sido muy difícil para el ministro Marcel, muy difícil. Y yo creo que ha hecho un gran trabajo en eso. El gobierno ha hecho un gran trabajo. En materia de transporte, yo diría que en el tema ferrocarriles hay un despliegue único que no había visto antes. Yo creo que hay una mirada de futuro ahí puesta que es bien interesante, esperada además por muchas regiones del país y que hoy día ven. El anuncio del presidente de ver el aborto como algo integral finalmente es un tremendo avance. La vida de la mujer es mucho más compleja que 3 causales. Entonces, claro, hemos tenido al gobierno un poco sobrepasado en materia de seguridad, pero creo que es un gobierno que ha hecho mucho en materia de seguridad. La cantidad de leyes que se han aprobado, esta intención de poder tener este Ministerio de Seguridad específicamente y separarlo de interior, de otras tareas, también yo creo que es un logro. Para mí en materia de género han habido avances muy importantes con la ministra Orellana. Y yo creo que el debe todavía está en pensiones, que es algo muy sentido que la ciudadanía cree que es algo vital, sobre todo cuando vemos una población envejeciendo y que no ve mucho futuro en aquello. Sí, ahora en temas de pensiones, ahí
en defensa del gobierno, la propuesta inicial fue muy distinta a la que tiene ahora. O sea, fue el 6% a este fondo colectivo, terminar con las AFPs como las conocemos ahora. Y claro, el proyecto ha tenido que ir sufriendo variaciones, pero no fue por iniciativa del gobierno. Ahora surge la pregunta que probablemente es el objetivo de cualquier gobierno, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Si es que a 2 años de iniciada la administración del presidente Boric estamos mejor o peor. Que es una pregunta que se han hecho varios, que uno ha leído de algunos parlamentarios, dirigentes políticos, y ahí hay varias posiciones, ¿no? Hay quienes lo enfocan mucho en el tema de la delincuencia, ¿no? Estamos peor que hace 2 años en materia de delincuencia, crimen organizado. Ahora, eso es algo que no nació con el gobierno del presidente Boric, ahí también hay que ser justos, ¿no? Y hay quienes dicen que estamos mejor. De hecho, el mismo presidente Boric, en un balance que hace, plantea que tiene la convicción de que el gobierno ha cumplido mejorando la calidad de vida de los chilenos. Ahí, Cecilia, parto contigo preguntándote respecto de esa pregunta, ¿no? Si estamos mejor o peor o igual a 2 años de gobierno. Yo creo que en algunas áreas sí. En vivienda, por ejemplo, que se han entregado más de 105 viviendas y hay 80.000 aproximadamente que se van a entregar en este gobierno. Yo creo que el avance es cuantitativo y es cualitativo. En materia de salud también creo yo que se ha avanzado bastante. No solo por la inauguración de los nuevos centros de salud, sino que además por la atención de especialistas en algunas localidades. Y eso me consta que ha ido en crecimiento. El tema de copago cero de FONASA también. El tema de copago para adultos mayores, pero espectacular, y gente de esa generación está muy aliviada con eso. Entonces, yo creo que sí, en algunas materias ha mejorado sustancialmente la calidad de los chilenos, pero creo sí que la expectativa era más alta. Entonces hay cierta frustración todavía por cosas pendientes. Y efectivamente en materia de pensiones la propuesta del gobierno era distinta, pero era una propuesta que no se iba a aprobar. Entonces ahí confundimos de repente el deseo con la realidad. Y cuando la ministra frenó la discusión de materia de pensiones por el tema constitucional, yo creo que fue un error. Un error. Una cosa es el gobierno que gobierna y otra en paralelo es la discusión constitucional, que por lo demás también quedamos al debe porque fue un tremendo fracaso para el país no haber logrado un resultado que pudiera llegar a un acuerdo y un consenso para Chile. Bueno, ahí de alguna manera volvemos, Carlos, a lo político comunicacional, porque Cecilia, sin ser formalmente una dirigente oficialista, hace una lista de varias cosas en las que en su opinión el gobierno lo había hecho bien o muy bien, ¿no? Manejo macroeconómico, transportes, vivienda, pero el gobierno no logra hacer imponer esos méritos, ¿no? En la discusión pública, ¿no? Entonces hemos tenido a un gobierno permanentemente a la defensiva, permanentemente devolviendo el saque en vez de sirviendo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso? Sí, estaba pensando precisamente en esa cuestión, ¿no? O sea, comparto que hay avance en muchas materias, digamos, cuando uno entra en lo específico, ¿no? En el análisis, no solo en lo global, y eso haría pensar, digamos, que estamos frente digamos, buenas noticias en términos generales sobre esos temas, ¿no? Salud, como se mencionaba recién, el tema ferrocarriles, etcétera, son buenas noticias sin duda, pero algo pasa que eso no permea, digamos, a la sociedad, porque por un lado, me parece a mí, estamos presos de una agenda, digamos, mediática centrada en el tema de la seguridad y en el tema de la delincuencia, en el tema, digamos, de los distintos tipos, digamos, de delitos, ¿no? Que uno lo ve todo el día, digamos, en la agenda de los medios, ¿no? Yo creo que eso impide también que entren estos otros temas, ¿no? Y eso podría ser una responsabilidad, digamos, un poco más de la estructura, ¿no? del ecosistema de los medios,
que persiste en esa agenda. Pero por otro lado tenemos, digamos, que el gobierno efectivamente, me parece a mí, no logra dar a conocer, digamos, esos avances de una manera que permita que la sociedad, digamos, se dé cuenta, que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque cuando uno conversa con las personas no aparecen esos temas, digamos, ¿no? Siendo temas objetivamente aportes, no aparecen, digamos, en las conversaciones. O sea, algo ocurre ahí, ¿no? Por eso digo, una cosa es el ecosistema de los medios que persisten en esas temáticas todo el día, y otra cuestión es cómo el gobierno logra desplegar comunicacionalmente sus avances. Yo creo que ahí hay dos focos, digamos, que habría que ver. Sí, hay un tema, Carlos, Cecilia, que se desprende de alguna manera de este balance del gobierno que yo lo mencionaba hace un ratito, que es la relación del presidente con sus coaliciones y de las coaliciones entre sí. Y esto tiene también una arista electoral, ¿no? El presidente de tu partido decía el fin de semana, él proponía en realidad en una entrevista en el Mercurio una candidatura presidencial del Frente Amplio más el PC y otra de la Democracia Cristiana con el socialismo democrático, adelantándose ahí varios pasos también, porque queda más de 1 año y medio para las campañas. Lo dejo instalado, porque esto que señala Alberto Undurraga tiene un trasfondo que es bien interesante y que yo creo que vale la pena comentar. Nos vamos a una breve pausa cuando son casi las 9. Hacemos un breve corte y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Únete a la conversación con el doctor en Ciencia de la Educación Médica, Johnny Acevedo Ayala, un experto. Las Vueltas de la Vida narra las experiencias, pensamientos y emociones en torno a la sexualidad en la etapa dorada de la vida. Martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios
que piensan. Son las 9:13. Continuamos con nuestro panel de conversación con Montserrat Rolano, con Cecilia Valdés y con Carlos del Valle a esta hora de la mañana. Claro, decía antes de la pausa, Montserrat, la propuesta del diputado Undurraga, presidente de la ADC, de llevar 2 candidatos presidenciales. Varios pasos adelante, dijo Montserrat. También uno podría verlo de otra manera y decir varios pasos atrás, porque eso en la práctica implica la reconstrucción de lo que antes conocíamos como la concertación, ¿no? Y ha habido algunos esfuerzos a ese respecto, como por ejemplo en la elección de mayo pasado, donde la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el PPD compartieron lista. Pero bueno, de alguna manera lo que hace Undurraga es plantear un escenario más de mediano plazo donde eventualmente, me parece más o menos una obviedad, no sé si lo ven ustedes así, Undurraga ya está viendo a la Democracia Cristiana como parte de una coalición mayor, ¿no? No solamente como parte de un acuerdo táctico que sería el que se llevaría a cabo durante este año. Bueno, ¿cómo ven ese escenario? Porque por el otro lado también la derecha tiene sus propios dilemas a la hora de ver si va a ir en una lista, en 2, incluso algunos hablan de que 3 listas, ¿no? Que los ex DC y otros, ¿no? Que están en demócratas, amarillos, en fin, podrían ir en su propia lista y lo que habría ahí más bien serían los pactos por omisión. Cecilia. Bueno, yo creo que se apresuró un poquitito el presidente Alberto Undurraga. Creo que es muy importante la negociación municipal para saber qué relación tenemos con los otros partidos, porque si finalmente esa negociación municipal fracasa, la verdad es que con el socialismo democrático no vamos a tener ninguna chance de tener alguna alianza. Y eso también es una crítica también que yo tengo a los partidos de gobierno, que yo creo que no han funcionado como alianza política, como sustento del gobierno. Yo veo a un gobierno que se entiende partido por partido y que no ha habido una alianza, que fue el éxito de la concertación, que yo creo que no hay que revivirla. La concertación ya es parte de la historia. Yo lo que creo es que viene otra etapa en la política. Los ciudadanos cambiaron su relación con el poder, por lo tanto ya no es el poder vertical que veían antes, ahora ven el poder horizontalmente. Entonces, revivir algunas fórmulas que fueron exitosas, pero fue por la época que vivimos, yo creo que es un error. Ahora, yo la verdad es que creo que este tema de la coalición de gobierno ha sido un fracaso para el gobierno. Este intento de refundar el Frente Amplio con 2 partidos es porque ya no se sostenía que Comunes dijera una cosa o que Convergencia dijera una cosa, RD con todo el problema que ha tenido dijera otra cosa. Yo creo que lo que se busca ahí es afirmar los últimos 2 años de gobierno del presidente Boric, y me parece bien, pero yo no veo al Partido Comunista para nada alineado con las fuerzas del oficialismo. Yo lo veo más bien tirando bombas de repente al gobierno del presidente Boric, y me preocupa mucho porque eso es parte también de la inestabilidad política que se va generando y del malestar que se va generando y la pérdida de respeto con la República. Y yo creo que ahí el Frente Amplio se ha equivocado en hacer algunas críticas en forma pública como si fueran oposición al gobierno. Y por otro lado está también la caricatura, ¿no? De que esta nueva generación que entra a la moneda tiene déficit en gestión, que está aprendiendo a gobernar. Es una caricatura, pero también tiene... Es una caricatura que tiene fundamento. Sí, tiene cuando fundamento. Nosotros entramos en el año 90 a gobernar este Estado que en ese minuto era muy burocrático, porque se dejaron muchas trabas para hacer gestión, todavía lo sigue siendo, porque no ha habido una modernización como tiene que haber en el Estado. Y eso también les pasó la cuenta. En ejecución presupuestaria el año pasado fue muy bajito. Y este año, tratando de hacer las cosas más rápido, bueno, se ha incurrido en varios errores bastante delicados, como las fundaciones.
Entonces, yo creo que en gestión hay mala nota. En gestión hay mala nota. En proyectos de ley, en cosas que se han impulsado al Congreso, yo creo que sí, pero se le ha hecho bastante difícil a Elizalde con una oposición que cada vez está más dura. O sea, este avance de republicano no dio lo mismo. ¿Ah? Hizo que la derecha se endureciera más completamente, ¿ah? Porque creyó que el proyecto republicano finalmente era exitoso. Y eso es lo que vimos en la Convención Constitucional última. Carlos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay un tema ahí pendiente muy importante en términos de gestión. Yo creo que el Frente Amplio como fórmula, como experiencia, ha mostrado o mostró mucha eficacia para llegar al poder, para llegar al gobierno, más no para mantenerse, digamos, ¿no? Y lograr afiatar, consolidar digamos, su programa, ¿no? Común. Yo creo que con el tiempo, y todos hemos observado eso, han ido apareciendo fisuras por distintos lados. Yo creo, no obstante, que la aseveración, no la propuesta, o como quiera verse, que hace el presidente del partido, yo creo que es un síntoma, digamos. Yo lo vería como un síntoma de una cuestión que es más o menos evidente para mucha gente, y es que al interior, digamos, del gobierno hay fisuras ya bastante complejas, digamos, de poder suturar, ¿no? Es decir, yo creo que ahí lo que uno observa es que efectivamente el socialismo democrático, digamos, que aparece como un actor importante, relevante para el gobierno, en verdad es una cuestión mucho más coyuntural y provisoria, digamos, que haber sido ingresado a una propuesta, ¿no? A una apuesta también, digamos, de poder, ¿no? Es decir, yo no lo veo, o lo veo cada vez menos clara su integración a este Frente Amplio, ¿no? O como se termine denominando. Yo siento que ahí efectivamente pensar en alianzas distintas me parece que responde a esa cuestión que se está viviendo hoy día, pensando políticamente en el futuro, digamos, ¿no? Nadie pensaría probablemente hoy día con mucha seriedad mantener la alianza tal cual como está para enfrentar otras elecciones, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco también, o yo veo así, digamos, esa propuesta, ¿no? De buscar nuevas alianzas. Y por lo tanto, claro, Frente Amplio o esa fórmula, digamos, ¿no? Ha mostrado bastante poca capacidad, digamos, de gestionarse a sí misma como fórmula, pero también de establecer alianzas, digamos, con otros actores, ¿no? Yo creo que han sido fórmulas que han resuelto algunas coyunturas, pero no, quizás nunca se pensaron en fórmulas para ampliar, ¿no? La opción de ese sector, ¿no? Así Sí. que Ahora, Cecilia, Carlos, ustedes ven, o Cecilia, parto contigo, que hay diferencias tan profundas al interior de las coaliciones, ahí estoy excluyendo a la ADC, pero en el socialismo democrático con este mundo del Frente Amplio, ¿tú ves que hay diferencias tan insalvables, irreconciliables? Estoy hablando en términos doctrinarios incluso, ¿ah? Porque si uno ve, por ejemplo, la derecha, hay una uniformidad para defender ciertos principios. Hay diferencias valóricas, por ejemplo, Evópoli con republicanos, ¿no? Pero en general defienden más o menos lo mismo en términos económicos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la centroizquierda, tú ves que sería muy, y ahí podría ser también la democracia cristiana, tú ves muy lejano un escenario donde haya una candidatura única o una mancomunión entre que vaya desde el Partido Comunista o desde el Frente Amplio hasta la democracia cristiana. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que sí, hay diferencias, pero hay mínimos comunes, ¿ah? Que yo todavía no me explico por qué no se ha ido trabajando en eso. Porque estos mínimos comunes hacen que las votaciones en el Congreso de los proyectos de ley sean casi uniformes, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Entonces,
yo creo que hay mínimos comunes como para pensar a futuro por ejemplo, en un proyecto de gobierno o en una visión de país. Qué es lo que falta y qué es lo que la gente demandó el 18 de octubre. Pero sí creo que pueden nacer muchos candidatos presidenciales. Y ahí es donde la política se torna un poco más individual que colectiva. Y eso hace que se tranque toda la negociación o cualquier intento de trabajar mancomunadamente. Ahora, eso es bastante riesgoso, dado cómo ha ido avanzando la derecha más conservadora en el país. Los protagonismos y los liderazgos que han crecido en la derecha. Entonces, yo creo que hoy día la coalición de gobierno, más la democracia cristiana también, están más preocupados de, ejemplo, de la candidatura presidencial que de generar un acuerdo para que republicanos y la derecha no avance en el territorio, en las municipales, por ejemplo, que yo creo que es la base para lo que va a ser el futuro gobierno después de Boric. Sí, pues bueno, hay que tener algo que ofrecer que sea distinto, ¿no? Eso hay que ver cómo cuaja durante las próximas semanas, y mucho tiempo tampoco hay para tal efecto. Bueno, los queríamos llevar a la polémica que ya lleva varios días, pero que en rigor lleva varios meses, ¿no? Yo diría, entre el gobierno chileno y el embajador de Israel, ¿ah? Esto partió incluso antes del 7 de octubre, el día de las cartas credenciales. Pero bueno, hemos tenido por un lado todo el episodio de la FIDAE, ¿no? Entrevistábamos más temprano al senador José Miguel Insulza y él le bajó, o sea, dijo que se pagaban costos por tomar estas posiciones, pero le bajó el perfil a esto de que fuera perjudicial para la defensa chilena una decisión como la que se tomó. Pero lo que sí tenemos es un embajador con una figuración pública muy significativa, con muchas declaraciones a lo largo del tiempo. Me atrevería a decir que yo por lo menos no recuerdo un embajador con un perfil tan alto como este, y con todo lo que eso implica, tratándose el asunto de Gaza por un lado de un asunto humanitario cada vez más grave, pero por el otro lado con el insoslayable hecho que aquí tenemos una comunidad palestina y una comunidad judía muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando se habla de estos temas, casi siempre terminan siendo temas de política nacional, aunque en principio son de política internacional, ¿no? Bueno, ¿cómo ven en ese contexto la manera en que se ha conducido el gobierno chileno? Carlos. Bueno, yo creo que ha sido bastante errática, digamos, me da la impresión a mí, ¿no? Partiendo por, y yo creo que explica también lo que está la reacción hoy día del embajador, ¿no? Partiendo por el famoso incidente ese, ¿cierto?, de la presentación de las credenciales. Yo creo que se ha ido gestionando de una manera poco asertiva, puesto que efectivamente habría que ser por lo menos una separación, aunque no es fácil, entre lo que está pasando a nivel internacional y las cuestiones más nacionales. Pensar que no va a haber una reacción de las comunidades, digamos, sea cual sea la posición que se tome, no ser realista, digamos, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, Patricio, yo creo que se ha transformado otra vez en una cuestión más nacional que es solo una cuestión internacional. Y esa falta, creo yo, de asertividad tiene que ver con la forma en que se plantean los temas y la manera en que, digamos, se gestiona luego las reacciones, ¿no? O sea, las reacciones estas eran esperables, digamos, entonces había que tener también un plan para ver cómo enfrentarla y cómo responderla y no quedar en un silencio a ratos, digamos, que permita que las otras requerimientos, demanda, digamos, aparezcan públicamente. Y lo otro es la materia, digamos, de la cual se está hablando, ¿no? Esta feria internacional, ¿no? Esta exhibición del aire, porque siendo bien coherentes uno con las cuestiones que están de base, me parece a mí que
una feria de estas características, digamos, y este tipo de exhibiciones son bastante poco pertinentes, digamos, para hablar precisamente de paz y digamos, ¿no? de esos temas. Me parece Mm. que la feria en sí misma, digamos, es una muestra del poder bélico, digamos, que se tiene y precisamente que se usa para este tipo de actividades, no son exhibiciones, digamos, digamos, artefactos que se usan para otra cosa que no sea para las guerras. Entonces yo creo que ahí hay que tratar de tener una consistencia mucho más amplia que decir voy a sacar a este, voy a ingresar a este otro. Habría sido mucho más adecuado, me parece a mí, es una cuestión muy personal, ¿cierto? Una no realización de la feria que empezar a dejar fuera algunos actores, digamos, que históricamente están ahí. Ahora, Cecilia, bueno, está este episodio de la FIDAE, pero como dice Pato, esto es una historia más larga, ¿no? Y el embajador, yo la verdad es que no recuerdo un embajador con un perfil, no solamente de Israel, sino que de cualquier país con un perfil tan beligerante, como que Mm. está constantemente tratando de provocar al gobierno, ¿no? La semana pasada fue bien impactante porque el embajador publicó un video que se hizo en Santiago, da la impresión en calles de Santiago de una mujer como muy violentada, llena cubierta de sangre, una cuestión muy violenta, la verdad, y la publicó a través de sus redes sociales y uno lo veía y es como costaba creer que fuera eso publicado por un embajador, ¿no? Como que no se le toma el peso a las Sí, po. características diplomáticas, ¿no? Que debiera tener un embajador. Acuérdate que en el pasado trató de miserables a algunos parlamentarios, o Sí, sea, en cualquier otra circunstancia eso ameritaría una reacción que en este sí. caso no ha habido. No ha habido. Y Mm. claro, y le preguntábamos al senador Insulza y él decía, bueno, quien más parece más interesado en que lo echen es el propio embajador. O sea, como que aparentemente le estaría buscando provocar esa reacción por parte del gobierno y lo que planteaba Insulza en el fondo es que el gobierno no tiene que pisar el palito. ¿Cómo ves tú esa relación ahí con este embajador que además está constantemente ahí tironeando al gobierno? ¿Qué reacción debiera tener el Ejecutivo ante esta situación? Pues que además hay que decir que el embajador de Israel no necesariamente representa a la comunidad judía en nuestro país, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, desde el principio, particularmente este embajador eh, y su personalidad han hecho noticias que son desagradables para nosotros, ¿no? No son gratas. Eh, yo creo que particularmente Chile no puede cortar relaciones con un país porque el embajador se manda estos desayunos todos los Mm. días. Yo creo que las relaciones internacionales son más bien con la institucionalidad de los países, con los pueblos, que con una persona que la verdad es que no lo hizo bien. Si no, díganos a nosotros que hemos tenido embajadores por ahí con unas fotos medias raras también. Pero yo coincido en que, a ver, exhibir armas en en la situación que estamos hoy día con esta guerra sangrienta, eh, sin olvidar obviamente el origen de esto, que más bien tiene que ver con intereses, pero jamás fue, digamos, el primer embate que tuvo esta guerra. Sin olvidar eso, yo creo que es bien difícil para un gobierno que ha ido apoyando además a Ucrania, o sea, el presidente explícitamente lo ha hecho, permitir la exhibición de sus armas de guerra que está ocupando en la guerra. Entonces, uno dice, mira, puede que yo no lo comparta, pero tuvo harta personalidad el presidente Boric para hacerlo. Eh, y yo, claro, creo también que esta exhibición de FIDAE, que no sé cuántos millones costará, no es de la mayor urgencia e importancia que tiene que tener Chile, sobre todo con la economía como estamos. Pero, pero la verdad es que a mí me pareció de mucho carácter lo que hizo el presidente Boric. Yo creo que ningún otro presidente se hubiese atrevido a hacerlo.
Sí, hay que recordar además, Carlos, que los actuales moradores de Palacio, ya de su época de parlamentarios, estaban altamente sensibilizados con la situación en Palestina. O sea, el entonces diputado Boric visitó la Franja de Gaza, la entonces diputada Vallejo, misma cosa. Ustedes recordarán algunas entrevistas donde la diputada Vallejo decía que se había cambiado de la UA palestino y andaba con la polera de palestino en Igual algunas celebró el entrevistas. triunfo ayer, ¿ah? Sí, pero Igual celebró el uno, triunfo no, ayer. uno no se puede cambiar de la U. O sea, eso sí que no No, se lo acepto a la ministra Vallejo. está muy bien, ¿Ah? está muy bien. No, Hoy perdón, aprovechamos de saludar a los hinchas de la U por el triunfo de ayer. muchas gracias, ya Sí, gritamos. acá vemos dos. Sí, pues. Pero sí, yo no confundiría la causa palestina, que es una causa bastante noble, legítima, con lo que está pasando. O sea, en eso también yo creo que el gobierno tiene que dejar un poco los eslogan o las frases cortas y dar un poco más de reflexión a lo que realiza. ¿No? Y en eso sí creo que yo no confundiría la causa palestina con esto. El presidente no puede aparecer, no, yo estoy con la causa palestina en No, contra de Israel. igual la O argumentación sea, ha sido una posición de principios, ¿ah? O sea, derechos humanos, en fin. Carlos. Sí, yo solo insistiría, la cuestión aquí, incluso comunicacionalmente, habría sido distinta. No FIDAE que no Israel en FIDAE, digamos. Yo creo que son ese tipo de cuestiones los que también van cimentando esta disputa. Ahora, naturalmente el embajador de Israel, digamos, ha pasado pueblos ya bastante veces, digamos, y probablemente lo seguirá haciendo. Pero yo creo que hay que evitar también dejar estos espacios, ¿no? O sea, porque excluir a alguien en particular suena igual bastante fuerte, y habría tenido un efecto mucho más político, mucho más global, suspender una feria de armas, ¿no? De exhibición de armas. Creo que por ahí va también el tema, más en lo global. Ahora, a mí me da la impresión de que el gobierno también previó un escenario que iba a ser más que probable si es que finalmente la feria se realizaba con el diseño original y que era que en la feria hubiera contramanifestaciones, sí, ¿no? sí. Era algo altamente probable. Deduzco, así sin tener información concreta, que parte del análisis fue también evitarse eso y la tensión que eso iba a provocar internamente Y en un poco de Chile. seguridad Sí, pues. también, no olvidemos lo que pasó hace años en Argentina, ¿no? Sí, ahora nos quedan algunos minutos, pero ya que estamos en día de balance y estamos hablando de este tema, hay quienes han criticado harto la política en materia exterior del gobierno, no solamente respecto de este tema, sino que de otros también. ¿Cómo analizan si pudiéramos hacer una pincelada, ¿no?, de esta política exterior? Voy a mencionar, por ejemplo, el caso de Paulina Astroza, que ha sido ahí bien crítica del gobierno, poniéndole nota roja, básicamente. Pero ha habido otros analistas también que han apuntado en esa dirección. ¿Cómo ven la política exterior sumando Ucrania, el tema de Palestina, ¿no?, de la Franja de Gaza, Venezuela, ¿no? Hay varios casos ahí. ¿Para qué hablar tú, Cecilia, lo mencionabas la pasada, lo de los embajadores, ¿no? El embajador en Reino Unido, en España. En fin, ¿cómo analizas la política exterior del gobierno, que es muy importante y, como lo dijo el presidente la semana pasada, es una decisión del presidente Boric? Sí. En política exterior veníamos bien tropezándonos desde el gobierno de Piñera, ¿no? Hubo tres cancilleres, creo, desde Sí, Rivera, Ampuero, Ampuero o sea, y Ampuero, Alamán. Teodoro Rivera y Alamanta. Claro. Rivera y Alamán. Y Alamán en los últimos meses no existió como canciller. Bueno, acá en 2 años llevamos 2. En 2 años ya llevamos 2. Pero yo diría que Van Claveren es un diplomático de carrera. Es un tipo que no es impulsivo, es un tipo reflexivo y que se maneja en el ambiente desde mucho tiempo. Sí creo que me da la impresión de que el presidente Boric no lo escucha mucho. Tengo esa sensación de que hay miradas distintas
de cómo se debieran hacer las cosas. No creo que ahí haya una tensión, pero sí creo que hay miradas distintas de cómo se debe llevar la política exterior chilena, ¿no? Y en eso veo a Van Claveren mucho más cuidadoso en mantener relaciones con la comunidad internacional, que al presidente, digamos, que no tiene esa característica y esa trayectoria en materia internacional. Carlos, tu mirada sobre lo que planteaba Montserrat. Coincido en que hay una característica, digamos, bastante errática en los últimos gobiernos, al menos por los datos que se nos recuerda, porque eso indica, digamos, que no hay mucha consistencia probablemente en lo que se quiere, ¿no? Yo creo que, por otro lado, efectivamente no da la impresión también que no se escucha mucho en el último tiempo por parte del gobierno, ¿no? En particular del presidente, porque hay cuestiones que perfectamente en materia de relaciones exteriores se podrían haber hecho distintas, ¿no? Incluso estoy hablando solo de declaraciones, ¿no? Para no entrar en otras sinuosidades, digamos, pero en materia de declaraciones hay cuestiones que no han sido muy acertadas, ¿no? Y probablemente el canciller habría recomendado otra cosa. Yo creo que ahí lo que falta es separar probablemente una cosa que es las relaciones exteriores, ¿no? Con las opiniones que el gobierno o alguien del gobierno pueda tener sobre determinados temas, ¿no? O sea, no pueden afectarse ambas de manera directa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que tener ese cuidado, que me parece que no se ha tenido, digamos, de la diplomacia a la hora de mantener esas relaciones. Yo creo que no se puede estar disputando, digamos, con distintos países, ¿no? Sobre cuestiones coyunturales, cuando en realidad hay que tratar de mantener una línea mucho más de relación, ¿no? Hacia afuera. Es un principio. Creo que los cambios, digamos, en los últimos gobiernos muestran que no se ha sabido, digamos, tener una línea de trabajo hacia el exterior, como se tuvo en otro momento. Probablemente eso se ha fortalecido, yo creo también, coincido con el actual canciller, pero esa reflexión, esa capacidad, digamos, de meditar más los temas, parece que no ha traspasado en todos los niveles del gobierno, ¿no? Sí, pues que a diferencia de otros ministerios, la política exterior es una política de Estado y no debiera ir variando dependiendo del gobierno. Ahora, en esto el presidente Boric ha mantenido una línea, ¿no? Podemos decir respecto, por ejemplo, el tema de la Franja de Gaza. Bueno, es un tema que vamos a seguir analizando durante esta jornada, ¿no? Los balances, las proyecciones a 2 años del gobierno. Carlos del Valle, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de día lunes. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Y Cecilia Valdés. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Bueno, con Patricio nos vamos a una pausa cuando son las 9:31. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos